Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Buenas noches, bienvenidos. Hoy en Visión País queremos analizar con ustedes el futuro electoral del Partido Liberal Radical Auténtico. Y nos acompañará para este análisis uno de los líderes, justamente de uno de los movimientos del partido tradicional, como es el PLRA. Estoy refiriéndome a la persona del doctor Efraín Alegre, que ya está con nosotros en el estudio. Muy buenas noches, doctor Efraín Alegre, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Vamos a saludar a nuestros panelistas. Bienvenido, Fernando. Gracias, Francisco, muy buenas noches a nuestro invitado, también a los compañeros, por supuesto, y también a la teleaudiencia. Buenas noches, Maru, bienvenida. Después de la ausencia de 2 programas, estuvimos justamente mencionando de tu participación en las elecciones en los Estados Unidos. Buenas noches, ¿cómo te fue? Muy buenas noches, doctor Alegre, ¿cómo están los compañeros? Bueno, Francisco y a toda la teleaudiencia. Y bueno, fue una experiencia espectacular, me encantó y ojalá que nos sirva para algo, toda la experiencia que tengo, que quiero volcarla acá a todas. Ya en su momento, porque tenemos previsto tratar el tema de las elecciones en los Estados Unidos y su impacto o probables impactos en Paraguay, seguramente que vamos a estar recorriendo algunas informaciones que nos podrás proporcionar por haber sido, digamos, la persona que estuvo observando muy de cerca ese proceso electoral. Muy buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los compañeros. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos. Futuro electoral del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Desde dónde haremos el análisis? Y se me ocurre hacerlo de un concepto que desarrollaron precisamente los filósofos griegos. El eterno retorno, que se ha vuelto todo un mito. Se habla del mito del eterno retorno. ¿Por qué hablar del futuro electoral del PLRA? Lo haremos desde el criterio del eterno retorno. Y si nosotros comparamos lo acontecido en el año 2012, el 1 de abril del año 2012, recordarán, aquello que se había denominado urnas móviles o también en los medios periodísticos denominado urnas delivery, donde se hizo una consulta acerca de quién tendría que ser el candidato mejor posicionado del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿El resultado cuál fue? La gran sospecha y la gran duda, una puja entre dos líderes importantes del Partido Liberal Radical Auténtico en aquel entonces, por un lado el doctor Efraín Alegre y por el otro lado el doctor Blas Llano. En aquel entonces, Llano, según el Tribunal Electoral Independiente, había sido de alguna manera proclamado por el TEI como el ganador de esa consulta electoral. Se puso en tela de juicio esos resultados y el juicio político fue la solución en aquel entonces. Ahora nuevamente, ¿por qué el eterno retorno? Porque precisamente hoy uno de los grandes dilemas que tiene el Partido Liberal Radical Auténtico desde el punto de vista electoral es más interno que externo. Es decir, cuando digo externo me refiero a la posibilidad de la construcción de una alianza. Primero habría que sortear la puja interna que tiene el PLRA y precisamente liderado por el sector llanista y por supuesto que de alguna manera construyó consenso el movimiento liderado por el doctor Efraín Alegre con otros movimientos del partido, pero se repite desde mi perspectiva lo que aconteció en el año 2012. ¿Cómo será en este 2016 con vistas a las elecciones generales del 2018? ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene el PLRA para la construcción de una alianza y competir, digo bien, competir con el Partido Colorado? De eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad.
Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, te invita a la Expo Carreras Universitarias, un evento donde podrás conocer todas las opciones de carreras que te ofrece para que te conviertas en un protagonista del cambio. La Expo Carreras Universitarias se realizará el 26 de noviembre en la UPAP Paraguarí y el 3 de diciembre en la UPAP Ñemby. Para conocer más, llama al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Futuro electoral del Partido Liberal Radical auténtico. Si nosotros vamos a considerar los resultados de las elecciones generales del año 2013, Horacio Manuel Cartes Jara obtuvo 1.104.169 votos y Pedro Efraín Alegre Saciain obtuvo 889.451 votos, siendo el segundo mejor posicionado por, digamos, debajo del presidente electo en el año 2013. Y en otros países generalmente tiene un liderazgo importante inmediatamente después de las elecciones generales. El que obtuvo mayor cantidad de votos, sobre todo por debajo del presidente electo. Sin embargo, doctor Efraín Alegre, usted decidió desaparecer un tiempito del escenario político, y esto no lo planteo como una cuestión de anécdota, sino sus adversarios, inclusive internamente dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, lo reclaman eso. ¿A qué obedeció, digamos, su retiro por un tiempo del escenario político después de haber obtenido un buen porcentaje, una buena cantidad de votos en las elecciones generales del año 2003? Sí, no, un retiro más que del ámbito político, un retiro, digamos, del debate mediático. Me parecía prudente no estar en la discusión inmediata por la sencilla razón de que yo no formo parte de la conducción del Partido Liberal Radical Auténtico, no formaba en ese momento, mejor dicho, y creía que una posición naturalmente de oposición, la que tendría que asumir desde luego, iba a generar una suerte de suspicacia y dice, bueno, este habla así porque está pichado, porque perdió la elección. A mí me pareció prudente tomar un tiempo, dejar pasar 8 meses, un año, para luego después volver a la actividad política, de tal manera que uno pueda tomar la actividad política lejos y encima de la reciente elección que todavía, digamos, genera una visión con respecto a lo que uno pueda decir, opinar, etc. Y es lo que hice, Sí, es natural. Yo creo que los adversarios políticos en la campaña algo tendrán que decir. Ahora, Entonces, sin lugar a dudas, usted, bueno, volvió al escenario político ganando una elección, en el caso de su partido. Esto debemos señalar, no lo habíamos dicho antes, que usted ocupa, digamos, el máximo cargo dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, es el actual presidente, resultado de unas elecciones, el actual presidente del directorio del PLRA. ¿Cuál es el futuro del PLRA con vista al 2018, digo, a las elecciones generales, doctor? El Partido Liberal tiene muy clara cuál es su posición y su línea. Eso fue aprobado en la última convención y fue aprobado también por sesiones del directorio, en los cuales en estos temas fueron aprobados por prácticamente unanimidad. Y la línea es claramente una línea de oposición. A partir del 26 de junio se instala una nueva mayoría dentro del partido, una nueva conducción. Por eso te decía, nosotros, después de la elección del 2013,
Para aquella elección, la autoridad del partido se había elegido de una manera de consenso, etcétera, etcétera. Yo no formaba parte de esa conducción. Entonces, a partir del 26 de junio, con las nuevas elecciones donde competimos varios sectores, se instala una nueva conducción. Y en esta conducción se establece una línea clara de oposición. Una línea clara de oposición, nosotros decimos claramente, lejos de Cartes, cerca de la gente, era una manera de expresar a qué nos referíamos. Partido muy vinculado, muy contaminado por Cartes, entonces era necesario establecer claramente la posición y lo estamos haciendo. Lo hicimos a nivel de la convención ha resuelto esa línea política y una serie de cuestiones muy puntuales, entre ellas la visión al 2018, una visión claramente de unidad, una visión de la búsqueda del entendimiento con los distintos sectores. Y eso significa la construcción de una concertación, una alianza, ver cuál es el modelo que más se acerque a la integración de un proyecto ganador. Así es que eso es lo que hoy institucionalmente el partido tiene resuelto como mandato y como línea política. Precisamente desde que asumieron el 1 de julio del año 2013 los nuevos legisladores electos por el Partido Liberal Radical Auténtico, hasta aquella votación en la Cámara de Diputados para la postergación del proyecto de ley de enmienda constitucional para que a través de esa figura se busque la reelección del presidente de la República, se les veía mucho más cerca del presidente Cartes a muchos legisladores del PLRA que incluso legisladores del Partido Colorado autocalificados o calificados de disidentes. ¿Por qué aconteció eso, doctor? Bueno, yo creo que el partido adoleció de una línea clara en ese primer periodo, o la primera etapa del gobierno de Cartes. Creo que faltó una posición clara de la conducción y una posición firme. Por eso decía, para esta elección del 26, ¿por qué son importantes del 26 de junio? No solamente se instala una nueva conducción a partir de la victoria de un sector, etcétera, etcétera. No. Esas elecciones permitió dialogar, hablar, escuchar a la gente. Y la gente, ¿qué les dijo o qué nos dijo? A todos los sectores que pugnamos. Le dijo, lejos de Cartes. La gente estaba hastiada de ver al partido, a nuestros representantes permanentemente formando parte de la agenda de Cartes, que ya era severamente cuestionado por la ciudadanía. Todas las mediciones daban un rechazo del 80-85%. Entonces, eso ha dado un perjuicio muy grave al partido. Entonces, había un mandato muy claro de una conducción firme de oposición, de una conducción claramente construyendo un proyecto alternativo diferente, claramente diferente al de Cartes. Y es lo que estamos haciendo. Desde luego, con las dificultades propias de todo cambio, no todos están de acuerdo con eso. Hay alguna gente que quiere continuar con Cartes, pero bueno, esa forma parte del proceso de cambio. Pero vamos bien, un partido fuerte, un partido grande y un partido unido. Algunas dicen, no, pero resulta ser que están peleados, se están dividiendo. No, yo les digo una cosa, el Partido Liberal es un partido democrático y como tal tenemos discrepancia naturalmente en varios aspectos. Hay debate político dentro del partido. Y el año que viene vamos a tener internas. Y así se resuelven todas las candidaturas en cualquier partido, como lo tendrán los otros partidos. Y ahí vamos a elegir a nuestro candidato al Congreso, a nuestro candidato a presidente de la República, etcétera, según cuál sea el escenario. Pero vamos a elegirlo, digamos, a través de una compulsa electoral. Ahora, los del otro sector y fundamentalmente el sector llanista, el discurso que construyen a nivel de la opinión pública o ante la opinión pública, ¿le presenta a usted su figura como un problema dentro del PLRA como para lograr la unidad? ¿Por qué ese calificativo del otro sector hacia, digamos, hacia su persona, doctora Efraín Alegre? Bueno, yo creo que esa es la visión que ellos tienen.
Nosotros formamos parte de un entendimiento amplio de una cantidad inmensa de movimientos. Es todo lo contrario. El único movimiento que no está con nosotros es el movimiento de Llano. El resto todos están acompañando este proceso, están acompañando la posición del partido, están acompañando la línea política del partido, inclusive acompañando el proyecto. Nosotros tenemos 8 o 9 listas de senadores de los más diversos movimientos ya mirando el 2018 que nos acompañan. Es decir, los únicos que no están de acuerdo son ellos. Así que creo que hay que ver bien cuál es la perspectiva del análisis. Ahora, decía que el criterio que estoy queriendo instalar para este análisis del futuro electoral del PLRA es el concepto de la figura del eterno retorno, haciendo referencia a lo que aconteció en el año 2012, donde a nivel mediático incluso hablaban de la posición intransigente entre usted y Blas Llano, digamos, respecto de los resultados. Eso forma parte de la historia, no es esa la situación hoy. En primer lugar son otros los actores, ¿verdad? Creo que el equipo joven maneja la candidatura del gobernador de Central, Lanzoni, el doctor Zaguier, Tito Zaguier, hay otras candidaturas más. Pero no creo que pase por ahí la cuestión. Yo creo que hay un proceso de cambio y todo proceso de cambio. Y fíjate que hay una conducción de 15 años que se ha cambiado el 26 de junio y hay gente que no está contenta. Hay una nueva mayoría que significó un cambio muy duro para quienes tenían la conducción del partido desde el año, bueno, más de 15 años. Eso mismo le iba a decir, sin lugar a dudas, hay que reconocer que Blas Llano, por mucho tiempo, ejerció un poder hegemónico dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Ahora, ¿solo obedece a esa pérdida de ese poder hegemónico o hay otras razones de la postura, incluso de ellos ya comenzar a hablar de otra candidatura para la presidencia de la República con vista a las elecciones generales de 2018? ¿O hay algo más, doctor? Pero deben haber muchas cosas. Mira, te voy a trasladar a otro lado ya que me plantea de una manera así como si fuera una confrontación. Llevamos al Partido Colorado. Por un lado está el cartismo con sus hombres, por el otro lado está Nicanor y por el otro lado está Marito. Y sí, y van a tener una elección como cualquier partido del mundo y van a elegir entre ellos quién es el que tiene la mayoría. Bueno, es lo que nosotros hicimos para el directorio y es lo que vamos a hacer en el 2018. Vamos ya a elecciones y lógicamente que hay discrepancias. Hay otra gente que también se ven afectados, perdieron las elecciones, se ven desplazados, se ven peligrados, querrían tener a otro candidato de su sector seguramente y tal vez no están acomodando la figura que desean, querrán ocuparse lugares en el Congreso, en diputados, es lo más normal. Ahora, hay toda una intención muy clara, desde luego, y muy interesada por algunos del sector de decir, la pucha, acá hay un tremendo problema. No, no hay un problema, hay un debate interno porque existen discrepancias, porque existen pensamientos, porque existen distintas propuestas dentro del Partido Liberal, como ocurre casi en todos los partidos democráticos. O sea, ¿usted considera como parte de la normalidad todo ese proceso? Te quiero preguntar qué es lo que no es normal. No, por ejemplo, la expulsión de los 6 diputados en la convención se recurrió a la justicia finalmente le da la razón. A ver, todo eso no es una cuestión que podría considerarse normal, por eso le pregunto, ¿usted considera como normal? Y me reformula la pregunta a mí y yo veo, no, acá entonces hay algo anormal ¿Qué en sería términos lo de anormal? procedimiento, ¿verdad? ¿Qué sería lo anormal? De que haya un sector que no esté dispuesto a acompañar la línea política del partido, que una convención unánime prácticamente. No quiero decir el 100% porque a lo mejor quedaron 2 o 3 centavos yo no he visto, pero por lo menos el 95% resuelve la sanción a esos parlamentarios. ¿Verdad? Esta es una vieja discusión. Y bueno, irán a recurrir al Poder Judicial, que seguramente le van a habilitar porque también es un Poder Judicial que responde a un sector preponderante que es el cartismo, no hay ninguna duda. Pero ahí, más allá de eso, es el mensaje político lo que hay que ver. Yo creo que nadie pretende que estos parlamentarios no puedan competir en el 2018.
Lo que sí estos señores parlamentarios tienen que escuchar lo que le dice la gente y lo que dice la convención que representa al partido, convencionales de sus propios sectores que votaron por la sanción. Es decir, les dice, señores, estamos cansados que estén acompañando la posición de Cartes, queremos que acompañe la posición del partido. Entonces algunos dicen, no, lo que pasa es que esa es una cuestión que está vinculada a la disposición constitucional de mandato imperativo y todo. Todo muy bien, pero acá es muy diferente el caso del Partido Liberal con el Partido Colorado. O sea, nosotros no le estamos pidiendo a la gente que vote contra la Constitución. El partido no le pide a sus parlamentarios que voten por la enmienda atropellando la Constitución o que voten por la reelección. No, se tratan de valores y de principios. Se le dijo, señores, tenemos el compromiso ciudadano de transparentar la administración municipal de Ciudad del Este. Se le dijo, tenemos la obligación constitucional de rechazar la enmienda. De eso se trata. Entonces, y bueno, como te digo, hay un momento de cambio importante y que esto, desde luego, hay resistencia también. Hay sectores que se resisten al cambio y es lo que ocurre. Pero lo importante es que la gran mayoría del partido se consolida en esa línea. Hoy el directorio tiene una mayoría, la última votación fue 35-15. O sea, la gente quiere un partido sano, un partido confiable, un partido predecible y un partido que auténticamente represente los valores y los principios del partido. Bien, volveremos sobre ese tema. Lo que pasa es que nosotros como ciudadanos que observamos el escenario político, sobre todo de los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Colorado, casi vemos los mismos problemas y las mismas prácticas. Veremos puntualmente a qué nos referimos en los próximos bloques. Brevísima pausa. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, te invita a la Expo Carreras Universitarias, un evento donde podrás conocer todas las opciones de carreras que te ofrece para que te conviertas en un protagonista del cambio. La Expo Carreras Universitarias se realizará el 26 de noviembre en la UPAP Paraguarí y el 3 de diciembre en la UPAP Ñemby. Para conocer más, llama al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. A un año y medio de las elecciones comienzan a administrarse un par de encuestas y hay una encuesta que está en nuestras manos que se denomina encuesta virtual de elecciones.com.py, donde posiciona con un 30% a Efraín Alegre, en tanto que 8% a Blas Lanzoni, sin hacer referencia a otros candidatos que también formaron parte de la encuesta. Una diferencia importante y significativa. Lo cierto y lo concreto es que hoy, dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, ya están definidas dos precandidaturas con vistas a las elecciones generales. Fernando. Doctor, ¿crees, para conocer un poco más la realidad interna del partido de cara a las elecciones justamente y comparativamente hablando con la experiencia anterior donde fuiste candidato de tu partido, ¿crees que en esta oportunidad, teniendo, digamos que más fuerza interna dentro del partido hoy y habiendo decrecido la fuerza de Blas Llano, eso puede jugar a tu favor? ¿En qué sentido? En el sentido de que aparentemente, por lo menos a mí me genera esa impresión, y no sé si habrá mucha más gente que comparta esta opinión, a Blas Llano le era más cómodo inclusive que haber sido eventualmente el candidato del partido, porque compitió para ello en algún momento a la presidencia, le fue siempre más cómodo ser oposición. Es decir, se iba acomodando, ¿verdad?, con el que estaba de turno y le era muy cómoda la posición de estar allí de ese lado, supuestamente opositor, pero finalmente acompañando al gobierno de turno. Hoy en día, ¿crees que te quitas un poco un peso encima o todavía te puede jugar en contra eso si es que Blas Llano para estas elecciones definitivamente no apoya del todo tu candidatura? Mira, yo creo que cada elecciones son diferentes y es muy difícil trasladar el escenario del 2013 al 2018 y decir con estas variaciones cómo. Yo creo que el 2018 es un nuevo escenario, diferente no solamente a nivel interno partidario,
sino también a nivel nacional. Tenemos un escenario diferente, absolutamente diferente. A nivel interno, en primer lugar, porque hoy nosotros tenemos la conducción, nosotros ganamos las elecciones, tenemos una mayoría importante que nos permite establecer una línea política. Bueno, eso es un escenario que nos permite pensar en construir a partir de eso, digamos, un partido serio, un partido cerca de la gente, un partido que pueda ser atractivo y al mismo tiempo un entendimiento con otros sectores en la construcción de una propuesta que pueda ser una concertación, pueda ser una alianza. Por el otro lado, afuera, también es muy diferente. Fíjate que la vez pasada, digamos, veníamos de una crisis política en el Paraguay, que no podemos desconocer, que fue impactante a nivel ciudadano. Hoy nos encontramos nosotros ante un gobierno, el gobierno de Cartes, un gobierno absolutamente desprestigiado, un gobierno que ha fracasado, que la gente a gritos reclama algo diferente para el 2018. Entonces es una oportunidad. No quiero decir con esto que va a ser fácil el 2018, absolutamente. Pero yo creo que vamos a tener un escenario de construcción en el 2017 muy interesante. Te diría casi que está todo por hacerse. Hoy nada está definido, digamos que todo está por hacerse. El 2017 va a ser, desde el punto de vista político, un año fantástico para analizar, porque dentro del Frente Colorado no está nada resuelto, dentro del partido de la oposición, digamos, porque yo trato de ver a la oposición como un bloque que tiene que lograr un entendimiento. Bueno, está todo por trabajarse ahí, no hay nada definido. No hay nada definido. Doctor, ahora, dentro de ese entendimiento de ver a la oposición como un solo bloque, ¿qué se puede aprender de la crisis del 2012 para construir una alianza sólida? Bueno, muchas cosas. Por eso yo solo decía lo que dice, ¿cómo van a hablar de concertación y alianza después de lo que pasó? Al contrario, yo creo que hoy tenemos mucho más condiciones de hablar de concertación y alianza porque tenemos una experiencia riquísima de la concertación que tuvimos en el 2000, más que concertación, alianza del 2008. Pero Doctor, absolutamente. Sin embargo, en esa misma línea y tomando el planteamiento de Francisco, si bien se plantea el espíritu aliancista, aperturista, de generar condiciones, se repiten las mismas figuras. O sea, no podemos desconocer nosotros que una de las figuras con las que está conversando, cuanto menos parte del equipo liberal, tiene que ver con Fernando Lugo y la posible dupla Fernando Lugo-Lanzoni. Más allá e independientemente de la crisis del año 2012, no solamente fue la destitución de un proceso, sino de una figura que es Fernando Lugo. ¿Cómo usted evalúa esa posibilidad después de haber hecho un golpe a un gobierno y a una persona, y hoy esa persona vuelve a aparecer como un posible aliado y volver a reconstruir un proceso y una construcción colectiva? Mira, yo creo que la construcción de una propuesta para el 2018 pasa por lo que no se hizo en el 2008 precisamente, ¿verdad? No hubo una propuesta, no hubo un entendimiento sobre qué es lo que se iba a llevar adelante a partir de la victoria y no hubo un entendimiento de cómo se va a gobernar, que es lo más fundamental. Porque si se trabaja para ganar, lo primero que hay que saber es cómo vamos a gobernar. Entonces eso no se hizo y eso ha sido el resultado del fracaso, sin ninguna duda. Pero bueno, esa es la etapa que hay. Hay dos etapas que cumplir. En primer lugar, el proceso de la construcción de la propuesta. En primer lugar. Y en segundo lugar, tres serían. Y en segundo lugar es la conformación de la chapa. Es decir, nosotros tenemos que definir si vamos a ir porque esto evidentemente va a ser a través de una contienda electoral. Entonces, tenemos que definir si vamos a hacer consenso, si vamos a hacer por alianza o si vamos a hacer por concertación. Si vamos a hacer concertación es un escenario. Entonces ahí se compite ampliamente entre los distintos partidos y se pueden armar chapas como la que vos estás diciendo. Esa es una chapa de una concertación. Lugo, Lanzoni, eso es una chapa de una concertación, ¿verdad? Hay que ir a competir en una concertación para poder integrar, o de lo contrario sería una alianza. Bueno, eso también hay que resolver. ¿Cómo vamos a hacer? Tuvimos dificultades en alguna ocasión para hacer la concertación porque el Partido Colorado se opone a que se use el padrón nacional.
Pero de todas maneras, esa es una tarea que hay que trabajar. Y luego, lo que decíamos, de cómo vamos a gobernar, cuál es el acuerdo de gobierno, qué es lo que no hubo, y que es evidentemente una de las razones que ha fracasado la concertación en el 2008. Sí, bueno, volviendo un poco a otro tema, ya que hizo una pequeña comparación entre el Partido Colorado y el Partido Liberal, me gustaría hablar un punto específico. Usted dijo que el mandato que dio el Partido Liberal a estos 6 diputados, o a todos más bien dicho, fue un mandato con valores y principios, ¿no? Sí. Que no es comparado con lo que se pide dentro del Partido Colorado, ¿verdad? En la convención del Partido Colorado. Pero sin embargo, usted sabe que en la Constitución no se puede dar un mandato imperativo, sí se puede, ¿verdad? Y esto es un mandato imperativo. Bien o mal, es un mandato imperativo para los senadores y para los diputados del partido, ¿no? Te voy a dar mi opinión. Sin embargo, usted habla de valores y principios y fueron suspendidos, inclusive tuvieron un problema y llegamos a la orden judicial, 6 diputados porque no cumplieron el mandato dentro de los valores y virtudes que dice el partido. O sea, nos estamos contradiciendo un poco. No, te voy a explicar. No hay ninguna contradicción. El mandato imperativo establece la Constitución. Sí. Y por eso ellos votaron como quisieron, porque si existía mandato imperativo iban a votar lo que decía el partido. Claro. Claro. Pero eso no quiere decir que el partido pueda resolver quiénes pueden ser sus candidatos y quiénes no pueden ser sus candidatos. Eso tiene derecho cualquier partido del mundo, si no, no es un partido. O si no, es una... entonces, cuando se establece el caso de la enmienda, o el caso de Ciudad del Este, se establece una línea política que está claramente comprometida con los principios de la democracia, ni siquiera del partido. Dígame. El parlamentario votará lo que quiere, absolutamente, pero eso no quiere decir que el partido no pueda tomar decisiones sobre la actuación y doctor, decidir si quiere que estos señores puedan volver a representarle en otra ocasión. Ok, pero ¿en base a qué tomó la decisión el partido? En base a un mandato que no cumplió según el partido. Está bien, como usted le quiera llamar, lo que le digo es que el partido tiene facultades para decidir quiénes son sus candidatos y quiénes no. Yo no estoy discutiendo eso, sino bueno, pero ese es el tema de la sanción. De que el partido tomó una decisión en base a algo que dijo que no se cumplió. Y sin embargo, hoy estamos en los estrados judiciales, dicen no es así. Claro. Y son 6 personas. Pero ninguna... 6 que tienen son autonomía. 9. Son personas que tienen autonomía dentro de sus roles, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el partido, precisamente te decía, se reserva ese derecho. ¿Por qué? Porque si no, no sería un partido. Si no, no sería un partido. Sí, yo esto lo voy a defender en todas las... Porque si no, el presidente, las autoridades, la convención y el directorio, yo te digo el caso concreto de Ciudad del Este. Eso fue aprobado por unanimidad, 2 veces por el director, por unanimidad. O sea, no es una cuestión forzada por un voto, por 2. Okay. No es una cuestión que atenta, al contrario, hace a los principios de la democracia. No es una cuestión que se le diga, sabe que vaya a votar en contra de tu conciencia, porque es una cuestión como... Pero tienen plena autonomía para votar, como ellos creen según su criterio. Porque la Constitución le otorga eso. Y por eso votaron así, porque la Constitución... Pero eso no quiere decir que el partido no tenga el derecho de elegir a su candidato. No, eso es indiscutible. No, viene por ahí mi pregunta. Veremos porque es una cuestión bastante compleja para no girar en torno al mismo tema. Okay. Lo que pasa es que es importante siempre, digamos también, y a lo mejor aprovechamos esta ocasión para hacer esa aclaración. O sea, finalmente un legislador, un congresista en el caso paraguayo, un diputado nacional o un senador nacional, ¿a quién representa? La primera pregunta que podemos formularnos. ¿A quién representa? ¿No? En principio representa a la ciudadanía, en principio, ¿verdad? Esta es una discusión que se da en el contexto de las ciencias políticas, ¿verdad? Ahora, esa representación ciudadana se da a través de una agrupación, que en este caso particular son los partidos políticos o los movimientos políticos. Entonces, considerando, digo bien, estas dos aristas, ¿puede hacer el legislador lo que quiere? Sobre todo en algunos temas en donde el partido político, el movimiento político tiene una posición. A la vuelta de la pausa nos ocupamos de ese tema.
La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, te invita a la Expo Carreras Universitarias, un evento donde podrás conocer todas las opciones de carreras que te ofrece para que te conviertas en un protagonista del cambio. La Expo Carreras Universitarias se realizará el 26 de noviembre en la UPAP Paraguarí y el 3 de diciembre en la UPAP Ñemby. Para conocer más, llama al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Chicos, muchas gracias, pues me divertí mucho. Aquí está mi tarjeta. Las relaciones humanas, las fantasías sexuales, Me carga, me pone para acá y luego para acá. la formación sentimental de un grupo de jóvenes y las desaventuras de una madre con deseo de casarse por 4ª vez. Mira, mamá, ven a ver. Estas van a ser para Fabián. Me va a hacer unos ejercicios. No te vayas a espantar con lo que te voy a decir, ¿eh? Vas a entrar al club de la mano amiga. O sea, te vas a masturbar. El mejor aparato contra la impotencia sexual. No, esto está toda madre. La última noche, atrevida y divertida. Este domingo en RG Cine, a las 21 horas, solo aquí, por Red Guaraní. En el bloque anterior habíamos dicho que un legislador evidentemente representa a la ciudadanía en principio, pero para representar a la ciudadanía evidentemente necesita de un movimiento o de un partido político, si no, no puede llegar a esa representación. En el momento de la decisión de un legislador, tiene que obedecer básicamente a la línea política, a la decisión de su partido político o de su movimiento político. Fue la pregunta que habíamos formulado y fuimos a la pausa. ¿Querés hacer una breve referencia, Maru? Sí, quiero hacer una breve referencia al doctor Alegre, ¿verdad? Y dejar en claro, no es que yo estoy diciendo de que ellos pueden hacer lo que quieran. No viene por ahí mi planteamiento, sino que digo nomás de que ellos, si tienen la Constitución en donde le permiten a ellos y le otorga la potestad de ser autónomos y decidir de una manera, correcto, dentro de sus principios también, ¿verdad? Pero es cierto lo que me dijo el doctor Alegre en el debate que hicimos en la pausa, es cierto porque son los principios del partido, porque representa a ese partido. Claro, Entonces, en realidad se trata del desafío de los partidos, y sobre todo los partidos tradicionales, que también en los últimos años casi que se han convertido en plataformas desde las cuales mucha gente, oportunista o no, o por dinero, paga el espacio, paga el lugar, paga la banca, y en realidad se pierde de vista que adherirse a un partido tiene que ver con una filosofía, una ideología, una forma de entender el mundo con el que uno puede estar de acuerdo o no, pero desde el momento en que dice voy en representación de esa fuerza política, se supone que la voy a representar. El problema que se coloca aquí es justamente eso, el debate más profundo, y ahí aprovechando, doctor, su rol hoy dentro del PLRA, ¿cómo ve usted la reconstrucción del partido en la esencia misma de ese partido, en la formación de nuevos cuadros, en la recuperación de los principios básicos, incluso del Partido Liberal? Bueno, yo creo que esa es una tarea que se construye en el día a día, en el funcionamiento. Por eso es tan importante lo de los parlamentarios, porque pasa también en la construcción, en la confianza de la gente. ¿Y quiénes son los que tienen la visibilidad? ¿Quiénes son los que dicen, bueno, resulta que el Partido Liberal trabaja de esta manera? Y a través de cómo trabajan sus parlamentarios. Porque son los que tienen más visibilidad. A nivel municipal son los concejales, ¿verdad? Entonces, por eso que este debate, que es muy enriquecedor y muy importante, porque está tocando precisamente ese tema central de la pérdida de confianza de los partidos. ¿Por qué los partidos? Y por la actuación de sus representantes. Entonces, si queremos ganarnos la confianza de la gente, tenemos que representarle a la gente. Tenemos que actuar en función de lo que la gente espera de nosotros, ¿verdad? Y esa es la gran tarea. Yo creo que nosotros venimos con una fuerza muy importante. Fíjense que en las elecciones municipales se han tenido resultados con números muy importantes a nivel nacional.
que ubica al Partido Liberal por encima de los 800.000 votos, que es un número muy importante. Estoy hablando de la suma de la cantidad de votos obtenidos por los concejales liberales, ¿verdad? Sumando los concejales. Entonces, eso significa que ha logrado una participación, una confianza importante. Desde luego que ahí no se acaba la tarea. Acá hay una tarea importante y eso está muy fuertemente vinculado a lo que podamos hacer con miras al 2018, porque así es la política. Acá hay una cuestión inmediata. La gente quiere saber cómo vamos a salir de estos problemas que estamos viviendo hoy. Y nos va a valorar y nos va a apreciar en la medida que nosotros estemos respondiendo a la necesidad de la gente. En la construcción de cómo vamos a resolver el problema de seguridad, de que cada noche los motochorros se llevan 2 o 3 víctimas o una víctima, cuanto menos. Ese es un tema central. Hasta hace poco uno hacía encuestas y salían encabezando los problemas de las encuestas, los reclamos de la gente, o era la salud, o era la educación. No, hoy es la seguridad, por lejos, el drama de todas las familias. Entonces, hacia ahí yo creo que nosotros tenemos que avanzar. Y como yo siempre digo, no tanto con la palabra, sino con los hechos. La gente ha aprendido a conocerle a los políticos más por lo que hacen que por lo que dicen. Así que hay una tarea en ese sentido de construcción, de tal manera a ganar el apoyo, la confianza. Doctor, de la y gente. si me permite, quiero retomar algo que usted decía al inicio, cuando hacía mención al gobierno de Horacio Cartes y planteaba un gobierno que fracasó en las políticas. Mi pregunta es, ¿cómo se explica que Horacio Cartes haya dado continuidad a procesos que incluso fueron impulsados por la fuerza política a la cual usted representa, como por ejemplo la ley de APP, el proceso de privatización de algunos entes públicos, que siguieron la misma dinámica? O sea, hay que recordar que si bien Horacio Cartes hizo hincapié en la ley de la alianza público-privada, fue una iniciativa, si mal no recuerdo, también de parte del equipo del gabinete cuando usted estaba acompañando y de la época de Federico Franco en el gobierno. O sea, ¿dónde están las diferencias sustanciales entre el equipo al cual usted representa y la actual política de Horacio Cartes? Pero las diferencias son sustanciales. En primer lugar, vos me hablas de un aspecto que es el tema de la infraestructura, ¿verdad? Que tal vez sea el tema menos problemático de este gobierno. Yo creo que si uno habla, y todos los estudios que se hacen te indican que el problema de este gobierno es la salud. Yo estuve en Buenos Aires hace 15 días, en la Villa 31. Y uno habla con la gente de la villa, donde hay casi todos son, bueno, una inmensa cantidad de paraguayos. Una señora, por ejemplo, me dice, y yo le digo, ¿usted qué hace acá, señora? Y yo vine, dice, para curarle a mi nieto. Una abuela que se fue a Buenos Aires exclusivamente por una dolencia de su nieto, que era un problema en la pierna y una serie de cosas, asegurado de IPS, y me dice, pero no tengo ninguna solución allá, ni me da medicamento ni atención médica. Entonces, hace 3 años que está en Buenos Aires, y le digo, ¿hasta cuándo va a estar acá? Y hasta que se cure mi nieto, tiene 13, 14 años el nieto. Entonces, uno de los principales problemas del Paraguay en este momento es la salud. Otro problema principal es el problema del campo. Este es un gobierno que ignora totalmente a la agricultura familiar, al pequeño productor. Solamente la producción mecanizada es la que funciona. Ideológicamente, por eso algunos me dicen, qué malo está este gobierno en materia de pequeños productores. No es un problema de ineficiencia, es una cuestión ideológica. Este gobierno cree de que la agricultura mecanizada debe ser la superadora y que gradualmente el pequeño productor tiene que ir desapareciendo. Entonces, esos son los problemas. ¿Por qué los problemas de desempleo? Bueno, porque este gobierno nos ha generado, porque también en el campo, que es la que expulsa, por supuesto, a todos sus hijos, a los jóvenes, que están todos acá en torno a las grandes ciudades sin oportunidad de trabajo, pues no están capacitados, ellos son campesinos. Uno, aunque le parezca extraño, recorriendo, yo siempre cuento, en Buenos Aires, la Villa 31, uno que está en el medio mismo de Buenos Aires, uno pensaría que a uno le diría, presidente, vea las necesidades de fábrica en el Paraguay, pero no te dicen eso. No se vaya a olvidar la reforma agraria, dice, pues ellos están pensando volver al campo, pues ellos son campesinos.
expulsados. Ahora, doctor, hay una cuestión que nosotros como ciudadanos nos vemos, y me refiero a los debates que se tienen que instalar sobre estas problemáticas, digamos, al interior de los partidos políticos, sobre todo con representación parlamentaria. La sensación que queda, ¿cuál es? La sensación que queda es que, en realidad, el partido en función de gobierno marca la agenda a la oposición. Es decir, permanentemente están respondiendo a lo que básicamente el partido de gobierno está diciendo o no diciendo, haciendo o no haciendo. Es una Pero falencia. estos grandes debates, por ejemplo, el PLRA, ¿qué tiene respecto a la reforma agraria? Tiene una cuestión puntual con respecto al tema de la seguridad. Sí. Escuchamos siempre a los parlamentarios criticar, pero digo, la postura, el debate, yo creo que eso hace también finalmente, después que cada legislador primero presente cualquier tipo de proyecto de ley. Porque si cuando uno mira así, dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que la gente necesita? Totalmente. Dos, no tienen idea cuando uno le pregunta en salud, ¿cuál es la política de Estado de la propuesta desde el PLRA como política está en el área de salud? Y quedan así como titubeando, digamos, tartamudeando. Mira, totalmente de acuerdo, y te digo más, totalmente de acuerdo. Nosotros estamos empezando con una serie de trabajos. Hoy, esta mañana, les recibía justamente a un grupo de líderes del partido que han hecho el trabajo y han presentado en 7 áreas como punto de partida para el debate. El tema energético, el tema de infraestructura, el tema de educación, el tema de salud. Esta mañana vamos a presentar eso, vamos a presentar como el inicio del debate, ¿verdad? Como inicio del debate vamos a presentar el lunes 12 de diciembre. Estamos presentando esto, que va a ser el punto de partida de una serie de debates que seguramente serán 2 por mes, donde se irán tocando estos temas, porque es así como vos decís. Nosotros necesitamos debatir y necesitamos que los parlamentarios participen de este debate, que se enriquezca, no solamente para la propuesta del 2018, sino para actualmente el ejercicio mismo de la representación del partido. Y ahora, la próxima semana, si mal no recuerdo, el 25 y 26, viernes 25 y sábado 26, tenemos Nicuazatí, un evento fantástico, por lo menos a mí me entusiasma mucho porque yo soy un fanático de los productores frutihortícolas. Hace tiempo que venimos trabajando con ellos y vamos a tener un encuentro de unos 80 productores y líderes de estos sectores en Nicuazatí, un seminario donde vamos a trabajar con ellos, un seminario, un debate por 2 días, viernes y sábado, con los productores hortícolas. Bien, me quedan 2 minutos. Sí, yo quería simplemente apuntar a una cuestión. Tampoco se escuchan muchas políticas, y no solamente una cuestión suya y de su partido, en líneas generales, en el ámbito de la juventud, en lo que tiene que ver con la educación. Pero hablo de políticas claras, efectivamente, ¿verdad? O sea, primero alcanzar un presupuesto y demás. Pero para todas estas cuestiones que estamos hablando, para poder hacer reformas efectivas en el campo, en la salud, en la educación y demás, hay que tener 2 cosas. Primero, discúlpenme el término por las pelotas, la convicción, ¿verdad? De que se va a hacer efectivamente lo que uno dice que va a hacer o lo que promete en campaña, pues si no después empiezan con las excusas. No, lo que pasa es que acá el sindicato y no sé qué historia, ¿verdad? Y lo segundo, la habilidad negociadora. Y eso está clarísimo, no se puede de otra forma. O sea, no se puede entrar ni a los tortazos a cambiar todo, ¿verdad? Ni se puede simplemente mantener el statu quo y acomodarse, porque si no, no vamos a ningún lado. Entonces, esa cuestión de cómo van a hacer para resolver ese tema, pues mencionaba IPS. IPS es un monstruo con el que no puede nadie. Ni Cartes con toda su plata, ni otros que estuvieron antes, no puede nadie. Entonces te pregunto, doctor, ¿cómo pensás hacer eso? Bueno, eso es lo que yo no te voy a dar hoy la propuesta de IPS. Lo vamos a construir. No, lo general, estamos trabajando. Claro. Sobre las problemáticas como IPS, digo, ¿verdad? Por ejemplo. El equipo de salud que trabajó la propuesta, pues, que hoy me entregaron, están personalidades de las más autorizadas, como el doctor Arbo, está el doctor Zarza, está el doctor Félix Ayala, en fin, gente que no solamente tiene un gran conocimiento científico, no solamente son respetados en el conocimiento, sino también tienen ya experiencia en la administración, porque lo que vos decís es muy cierto, ¿verdad? Hay que tener una voluntad firme, que yo creo que es lo primero, y después hay que tener la capacidad de poder administrar eso, en la realidad, lo que significa. Es lo que estamos haciendo, por eso te decía, nosotros vamos a trabajar, empezamos
el 12 de diciembre y lo vamos a hacer durante todo el año 2017, trabajando con la gente del sector, convocando a la gente más capaz del partido, del sector que sea, para discutir y a partir de ahí ir construyendo la propuesta que nosotros creemos tenemos que defender en una concertación y luego desde la gestión del gobierno. Una última pregunta, me queda un minuto. Yo creo que fue muy claro el doctor Alegre con lo que él está diciendo, las propuestas, ¿verdad? Y bueno, evidentemente necesitamos políticas públicas efectivas y concretas. Y pensar diferente, tenemos que cambiar el chip también, doctor. O sea, no se puede volver a una cuestión. Hoy el mundo exige otras cosas. Hoy se necesita estar mucho más ayornado a la tecnología, a los tiempos que avanzan. Y los discursos son todavía muy viejos, están gastados. Mi generación, discúlpeme, usted no se identifica con los candidatos ahora. Y es la generación que eventualmente, si sale a las urnas, hace pelota a cualquiera. El tema es que son quietos nomás todavía, somos quietos todavía, ¿verdad? Sí. Pero no hay un mensaje para ellos. O sea, no hay esperanza clara para ellos, decirle esto es lo que vamos a hacer. Ellos están con el teléfono acá y desde ahí deciden. Yo creo que no están tan quietos. Yo creo que la juventud no está muy quieta. En estos momentos están en la Facultad de Ingeniería realmente los jóvenes resueltos a producir el cambio en la educación. Y en la Facultad de Ingeniería, muy puntualmente, perdiendo el año en una reivindicación de una mejor educación. Están decididos los jóvenes. Así pero que, tienen como que salir decís, en abril, tienen que salir en abril. Yo creo que van a salir los jóvenes, estoy muy convencido, pero lo importante es que se puede. Yo, si hay algo que me entusiasma de todo esto, es que se puede. Y que es mentira que es demasiado difícil, que porque... No es cierto, no es cierto. De que se puede, hay condiciones, pero depende tiene que haber voluntad. De la determinación. Por supuesto, hay que tener el equipo adecuado, ¿verdad? Y ponerle fuerza. Ojalá. Imagínate, con esto termino nada. Sí, para mostrar una contradicción tremenda, que uno se acostumbra. El Paraguay, siendo un país eminentemente agrícola, de pequeños productores, porque el Paraguay lo que hay son minifundios, ¿sí? Correcto. Que es especial ¿para qué? Para producir productos hortícolas y frutícolas. El Paraguay importa mensualmente, por datos oficiales del gobierno, entre 15 a 20 mil toneladas de productos hortícolas. ¿Qué quiere decir? Que estamos importando tomate, papa, cebolla, lechuga, repollo, zanahoria. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una incapacidad absoluta desde la gestión pública, porque no es posible que un país de pequeños productores no pueda producir lo que demanda su mercado. Si eso no podemos hacer, quiere decir que algo anda mal. Pero en contrapartida, y con esto termino, imagínate cuántos miles de puestos de trabajo están ahí sin poder ser aprovechados. Lo único que no le va a faltar a los políticos en este país son los desafíos que deben afrontar. Muchas gracias, doctor Efraín Alegre, por colaborar. Gracias a ustedes, realmente un placer haber compartido esta noche con tan importantes panelistas. Muchas gracias, muy amable. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos la conclusión de nuestro programa. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, te invita a la Expo Carreras Universitarias, un evento donde podrás conocer todas las opciones de carreras que te ofrece para que te conviertas en un protagonista del cambio. La Expo Carreras Universitarias se realizará el 26 de noviembre en la UPAP Paraguarí y el 3 de diciembre en la UPAP Ñemby. Para conocer más, llama al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor.
Futuro electoral del Partido Liberal Radical Auténtico. El doctor Efraín Alegre explicó un par de cosas respecto a lo que está sucediendo en el interno y las decisiones que ha tomado el directorio que actualmente preside. Fernando, dejó un par de elementos el doctor Efraín Alegre. Sin duda sí, y pudimos conocer un poco más acerca de la realidad interna del Partido Liberal. Y nos estamos dando cuenta que la gran diferencia en relación al año 2013, a ese proceso electoral previo, tiene que ver con que hoy se ha invertido el rol de poder dentro del partido. Esto le permite, sin dudas, a Efraín tener mayores posibilidades de poder ejercer cierto control interno. Ahora la cuestión es cómo llegan los candidatos para el 2018, efectivamente, y Efraín seguramente será el candidato liberal, pero de lo que él hablaba, de las problemáticas de fondo, es muy difícil construir hasta ahora una idea clara, no solamente de cómo van a llegar, si concertación, la oposición unida y demás, sino efectivamente las políticas que van a desarrollar. Todavía está muy verde la cuestión, pero cuesta demasiado encontrar cosas claras, así que va a ser un proceso electoral dinámico, pero muy difícil a la hora de obtener candidaturas potables. Maru. Bueno, habló mucho, pero creo que no contestó mucho tampoco a muchas preguntas que le hicimos, acá también mis compañeros. Y lo que puedo rescatar es que, bueno, él habló mucho de unificación, de unidad dentro del partido, pero no es lo que se ve, no es lo que se siente, no es lo que la ciudadanía está viendo en ningún sentido. Al contrario, con este tema de los 9 diputados que han tenido problemas, han tenido que acudir a la justicia y bueno, yo creo que ni ellos mismos se están entendiendo todavía. Y después que habló de políticas públicas que realmente no fueron ni concretas y evidentemente no efectivas, que no tiene evidentemente nada desarrollado todavía como para plantear. Y no es solamente esperar que sea presidente o no para poder presentar, sino que justamente ese yo creo que es el papel del político. Hoy tiene que el político no solamente presentar el día de que es presidente, sino que al contrario, presentar y apoyar porque es para la ciudadanía, más nadie. Karina. Bueno, sí, yo quiero hacer hincapié sobre todo en el rol que hoy al que le toca desempeñar al doctor Efraín Alegre, que tiene que ver con la construcción y consolidación de los partidos y de un partido tradicional como el PLRA y la ausencia del debate profundo del modelo de país que nos van a ofrecer, ¿sí? Uno puede estar en contra, puede discernir, pero en realidad necesitamos saber qué nos ofrecen como proyección, que nos ofrecen para marcar la diferencia. Yo le hacía una pregunta concreta que tiene que ver con el modelo privatizador o no de una política de Estado, un modelo que inició en gestión liberal y continuó Horacio Cartes. O sea, ¿cuáles son las diferencias de fondo entre los dos partidos tradicionales que tenemos hoy en nuestro país? Y ese debate más profundo del modelo de país que lamentablemente sigue sin ser efectivamente el punto de debate y terminamos discutiendo sobre realidades pero sin soluciones concretas. Y lo que queda claro, sobre todo para los partidos tradicionales, es que adolecen de los mismos vicios. Cuando la ciudadanía ya demanda un nuevo modelo de práctica política, ellos, sin embargo, y cuando digo ellos me refiero a los partidos políticos tradicionales, tanto el Partido Liberal Radical Auténtico como el Partido Colorado. Por un lado, mandato imperativo en ambos partidos. Por otro lado, sanción a sus legisladores. Es decir, hay bastante similitud. Lo cierto y lo concreto es, en el caso particular hoy de nuestro tema de análisis, el futuro electoral del Partido Liberal Radical Auténtico, el doctor Efraín Alegre, sin lugar a dudas, probablemente sea la figura política más importante de la oposición por la cantidad de votos que obtuvo en las elecciones generales del año 2013. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo se construirá alianza o concertación para las elecciones generales del 2018 y la posibilidad de acceder a la titularidad del Poder Ejecutivo? Eso es un tema que, en función a lo que hoy vemos y percibimos en el escenario, está bastante complicado. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.